De un tren entero desapareciendo en un túnel, a un barco fantasma flotando por la costa. En el video de hoy les voy a mostrar 8 misteriosos casos de desapariciones de diferentes vehículos. ¿Te apasionan los videos sobre tops y curiosidades? Suscríbete al canal para más videos como este y no te olvides tocar la campanita, para que YouTube te notifique cuando aparece más contenido fascinante. Vamos a empezar. 8. Vuelo 739 de Flying Tiger Line. El 14 de marzo de 1962, un propulsor Lockheed L-1049 Super Constellation desapareció de la base de la Fuerza Aérea de Travis con 93 soldados del ejército estadounidense, 3 soldados de Vietnam del Sur y 9 miembros de la tripulación de vuelo civil a bordo. El vuelo fue operado por la aerolínea Flying Tiger Line con fines de servicio aéreo militar. El avión debía llegar a Saigón con escalas para repostar combustible en Honolulu, Wake Island, Guam y Filipinas. Salvo pequeños retrasos, el vuelo continuó según lo previsto hasta el penúltimo lugar donde debía hacer escala. El avión partió del Aeropuerto Internacional de Guam con suficiente combustible para un vuelo continuo de 9 horas y media. Suficiente combustible para llegar a Filipinas, que estaba a un vuelo de 6 horas y 19 minutos. Poco después del despegue, la tripulación de vuelo se puso en contacto con el control de tráfico aéreo de Guam y solicitó un cambio de altitud de 3.000 a 5.500 m. Aunque nadie justificó la solicitud, su solicitud de cambio de altitud fue aprobada de inmediato. Durante la última transmisión de radio, la tripulación informó que volaban a una altitud de 5.500 mph con combustible suficiente para otras 8 horas de vuelo continuo. Esa fue la última vez que alguien escuchó una transmisión de radio de la tripulación de este avión. Después de varias horas de intentos infructuosos de establecer contacto por radio, el aeropuerto de Guam anunció que el avión estaba en peligro. Horas más tarde, cuando el avión se quedó sin combustible, la tripulación y los pasajeros del vuelo fueron declarados perdidos. Guam y Filipinas iniciaron misiones de búsqueda y rescate. A pesar de los esfuerzos, un testigo informó haber visto una explosión aérea, pero no hubo más pruebas. No se han encontrado restos de la aeronave ni de los miembros del vuelo. 7. Tren fantasma Zanetti. El 14 de julio de 1911, 3 vagones Zanetti recién construidos transportaban a 100 pasajeros. La tripulación del tren era de 6 miembros y partía de la ciudad italiana de Roma. La primera atracción turística fue un túnel de reciente construcción de 1 kilómetro de longitud que atravesaba las montañas de Lombardía. El tren entró pero nunca salió del túnel. Las autoridades locales y los trabajadores ferroviarios buscaron el tren durante mucho tiempo, pero no encontraron rastro. Sin embargo, descubrieron a 2 pasajeros varones que habían sobrevivido. Explicaron que de la nada vieron una espesa niebla blanca y una nube de humo negro saliendo del túnel. Tan pronto como el tren se acercó a la salida, fue consumido por la niebla. Un superviviente afirmó que el primer vagón simplemente se rompió en pedazos justo en la entrada del túnel, por lo que el tren disminuyó mucho la velocidad hasta el punto de que apenas podía moverse. Lo último que recuerdan los 2 supervivientes es que entraron en pánico y saltaron del tren. Luego, los funcionarios cerraron el túnel y pronto fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se encontraron declaraciones, junto con otros descubrimientos históricos, de que varios monjes medievales vieron un vehículo formado por 3 vagones que exhalaban humo negro y que llevaba a bordo a varios pasajeros vestidos con 4 pines, que también vestían colores negros. Hasta ahora no hay nada extraño. Solo algunas personas vieron 3 vagones que llevaban pasajeros bien vestidos a bordo, pero lo extraño es que el supuesto encuentro tuvo lugar antes de que se inventara la tecnología ferroviaria. Lo que hace las cosas aún más extrañas es que este informe estaba en manos de una familia llamada Saguino, el mismo nombre que los 2 últimos pasajeros. El registro de un psiquiatra estadounidense de 1840 informa que 104 italianos histéricos vestidos con ropas extrañas fueron ingresados en un hospital psiquiátrico. Afirmaron ser pasajeros de un tren Zanetti procedente de Roma. Al grupo de personas se le diagnosticó histeria colectiva. En octubre de 1995, un tren de entreguerras con 3 vagones apareció en un pueblo ucraniano llamado Zavalichi. Un trabajador ferroviario presenció la aparición del tren, que esa noche no estaba en el horario. Se fue en silencio y sin dejar rastros en las montañas. También se dice que el tren Zanetti se ha visto en India, Rumanía y Alemania. Existen varias teorías sobre la desaparición del tren, incluida la idea de que entró en otra dimensión o que está atrapado en un bucle temporal, por lo que se ha visto en diferentes líneas temporales. Si viajas en tren, mantén los ojos abiertos porque teóricamente podría aparecer en cualquier parte del mundo. 6. La desaparición de un camión con remolque. Una noche de 2012, un hombre de Australia, conocido solo como Mac, se encontró con un amigo en un suburbio de Melbourne.
Llegó a casa alrededor de medianoche y no había ningún coche en la carretera. Al acercarse al distrito comercial, notó por los espejos retrovisores un vehículo que se acercaba a gran velocidad. A Mike le pareció muy extraño que alguien tuviera tanta prisa. Donde vive, la mayoría de los conductores de Speedmania reciben multas elevadas, incluso si se excede el límite de velocidad en solo 3 kilómetros. Mientras se acercaba al suburbio, Mac identificó el vehículo que circulaba a alta velocidad como una pequeña camioneta con un remolque adjunto. Esperaba que el conductor impaciente pasara junto a él, pero cuando miró por el espejo retrovisor el vehículo que circulaba a toda velocidad ya no estaba. Pensando que el auto estaba en un punto ciego, Mac miró por encima del hombro en el espejo derecho, pero tampoco estaba allí. La furgoneta a toda velocidad simplemente desapareció. 5. Brujería. En diciembre de 1967, un yate de 7 metros de largo llamado Braja desapareció frente a la costa de Miami, justo en el borde del famoso Triángulo de las Bermudas. Al mando estaba el propietario Dan Burak, que tenía una amplia experiencia en navegar los mares a bordo de un yate. Su amigo Patrick Horgan también estaba a bordo. Los dos planeaban ver cómo se encendían las luces navideñas que estábamos viendo a lo largo de las orillas de la ciudad. A solo 2 kilómetros del Golfo de México, el yate chocó contra algo y Burak pidió ayuda a la Guardia Costera de Miami. Se informó que su tono era muy tranquilo, lo cual no es sorprendente ya que el barco estaba equipado con un sistema de flotación que teóricamente lo hacía insumergible. El casco parecía estar intacto, aunque el yate tuvo que ser remolcado debido a daños por colisión. Para ayudar a la Guardia Costera a encontrarlos más rápido, Burak informó por radio que encendería una baliza. 19 minutos después de que se recibió la llamada de Burak y no se podía ver ninguna luz en alta mar, la Guardia Costera procedió a localizar por radio el barco, pero no había señales del yate, ni siquiera restos del mismo ni rastros del capitán del barco y su amigo. En los días siguientes, las autoridades locales buscaron en un perímetro de 3.100 kilómetros cuadrados cualquier rastro del barco o de su tripulación, pero sin éxito. Aunque el casco del yate quedó perforado por el impacto, su sistema de flotación debería haberlo mantenido a flote. De hecho, la base costera prohibió la navegación de embarcaciones con daños parciales, que tuvieran el mismo sistema de flotación que el del yate. Representaban una amenaza para sus propietarios y para otros buques que navegaban por el Golfo de México. La última declaración de la base costera sobre este caso fue que los dos amigos están desaparecidos en el mar y no están perdidos. Entonces, ¿qué pasó con el yate y los dos hombres a bordo? Sigue siendo un misterio incluso hasta el día de hoy. 4. Luanda 727. En mayo de 2003, un avión Boeing 727-223 fuera de servicio comenzó a presentar fallas importantes en la pista del aeropuerto 4 de febrero en la ciudad de Luanda, Angola. Con las luces y el sistema de transmisión defectuosos, el avión no pudo establecer una comunicación estable entre los operadores y el control de tráfico aéreo. El avión despegó sin permiso y se dirigió hacia el suroeste del Océano Atlántico, y nunca más fue visto. El avión, que en el pasado fue utilizado por aerolíneas en Estados Unidos, estaba en proceso de restauración para estar listo para volar. Estaba a cargo de Aerospace Sales and Leasing en Florida. Un ingeniero de vuelo certificado y mecánico de aviones llamado Ben Padilla estaba trabajando en su restauración. Poco después del atardecer, el día que el avión desapareció, el Padilla abordó en él, junto con un nuevo empleado al que llamaría John Metonto. El avión Boeing 727 fue diseñado para una tripulación de vuelo de 3 pilotos. Mutanto no tenía título de piloto y Padilla solo tenía licencia de vuelo privado. Sin embargo, de alguna manera lograron sacar el avión de la pista. El avión había sido fletado para transportar combustible diésel a una mina de diamantes y llevaba a bordo 10 tanques de combustible altamente inflamable, cada uno con una capacidad de 1.900 litros. La posibilidad de un ataque terrorista desató una tumultuosa investigación en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, pero por razones poco claras este temor se extinguió rápidamente. Las agencias estatales involucradas en el caso se negaron a hacer comentarios y en 2005, el FBI cerró el caso de robo. Padilla y Mutanto estaban esperando a que otros piratas aéreos fueran cómplices del secuestro del avión, o los dos pilotearon el avión por su cuenta. En caso afirmativo, ¿por qué? Ha habido innumerables teorías en torno a esta desaparición. A los trabajadores no se les pagó a tiempo y otros incidentes poco claros que ocurrieron alrededor del avión durante ese tiempo. También estaba el miedo que se apoderó de los empleados y lugareños que creían que el mutante recién llegado había sido secuestrado por una banda criminal. Pero estos incidentes singulares por sí solos no pueden explicar la desaparición del avión en sí. Entonces el público en general nunca sabrá lo que pasó. Por el momento existen varias hipótesis sobre lo ocurrido con el avión.
Tal vez se estrelló en el océano y se hundió. Se trataba de un vuelo que afirmaba que el Boeing 727 fue derribado por las autoridades sobre la República de Burundi, en África Oriental, para ser desmantelado y vendido como piezas. Fue el avión más grande de la historia que desapareció sin dejar rastro, pero si alguien sabe qué pasó con el avión, es evidente que esa información se mantiene en secreto. 3. Vagón 107462. En noviembre de 2014, una empresa llamada Indian Potash Limited reservó un vagón en un tren de carga que transportaba fertilizantes de un lugar a otro. Solo cuando el vagón no llegó a su destino, el propietario del contenido se puso en contacto con la compañía ferroviaria encargada del transporte, pero el transportista no pudo rastrear la ruta que tomó el tren. La empresa Indian Potash Limited se puso en contacto varias veces con la compañía ferroviaria para recordarles que el vagón alquilado por ellos nunca llegó a su destino. 3 años y medio después, finalmente se localizó el vagón. Según Sanjay Aedav, jefe de Relaciones Públicas de Northeastern Indian Railways, el único vagón fue encontrado detenido en una estación después de que probablemente había pasado por varias estaciones innumerables veces sin que ningún empleado lo notara. Según la política del ferrocarril sobre equipos fuera de servicio, el vagón fue llevado a un cementerio de trenes, y Aedav intentó culpar al hecho de que el transportista no había confirmado ningún destino para el vagón. Detalló que luego de que el vagón llegó a la estación donde fue encontrado, nadie acudió a reclamarlo. El jefe de Relaciones Públicas dijo que los servicios ferroviarios habían estado tratando todo el tiempo de encontrar al dueño del contenido del vagón para poder devolverlo al remitente. Pero el vagón fue encontrado demasiado tarde y el fertilizante que transportaba había desaparecido hace mucho tiempo. Por lo tanto, el propietario no quiso recuperarlo, por lo que presentó los documentos necesarios para recibir una compensación económica de la compañía ferroviaria. La desaparición del vagón fue vista por el público como prueba de la negligencia de los ferrocarriles indios, que la mayoría de las veces encuentra una explicación racional a la desaparición de vehículos voluminosos. 2. SS Beikimo. Al poco tiempo sirvió como barco mercante y fue entregado a Gran Bretaña como reparación tras la Primera Guerra Mundial. El buque SS Beikimo pasó a ser propiedad de la Hudson Bay Company. Viajó regularmente a través del Océano Atlántico entre Escocia y Canadá, haciendo posible el comercio con las tribus inuit. En 1931 el Beikimo fue rodeado por capas de hielo y su tripulación lo abandonó durante una ruta a Vancouver. Pero no fue completamente abandonado y la tripulación permaneció cerca con la esperanza de salvar la valiosa carga, posiblemente incluso el propio barco, pero se perdieron. Vi el barco durante una tormenta, y cuando el tiempo se calmó, Beikimo había desaparecido por completo. Sin embargo, una semana después, el barco fue visto por un cazador inuit. La tripulación fue notificada y se apresuró a subir a bordo para salvar las mercancías que llevaban, pero Beikimo sufrió daños irreparables, por lo que fue abandonada por segunda vez. El barco ha sido visto innumerables veces a lo largo de las décadas y se le ha dado el nombre de barco fantasma del Ártico. Fue visto por última vez en 1969 frente a la costa de Alaska, 320 kilómetros al norte del centro del Ártico y 37 años después de ser abandonado. Finalmente el barco desapareció para siempre. Los barcos abandonados en las costas del océano no permanecen en el mismo lugar por mucho tiempo. Normalmente son arrastrados por las mareas y corrientes oceánicas, es decir, a menos que se oxiden y eventualmente se hundan naturalmente. Pero en el caso del barco mercante SS Beikimo, es extraño que se haya visto en el mismo lugar durante décadas. Era extremadamente grande. Otra cosa extraña es que no quedan restos de los escombros. Como último esfuerzo por encontrar el barco fantasma, el gobierno de Alaska inició una búsqueda oficial del Beikimo en 2006, pero no se encontró ningún rastro de los restos del naufragio. 1. El coche plateado desaparecido. Los vehículos que desaparecen en el aire parecen sorprendentemente comunes, según muchos usuarios de Reddit. Uno de los usuarios, conocido como Kexopants, notó un auto plateado conducido por una mujer, estacionado en su entrada mientras lavaba los platos. Esta persona asombrada dijo que vive en un callejón sin salida donde no es posible ninguna maniobra para girar el auto. Pensando que el conductor estaba perdido o tal vez buscando a alguien que lo ayudara a regresar, Kexopants salió para ofrecer ayuda a la persona en problemas. Durante los 10 segundos que tardó en salir de la casa, el auto plateado ya no estaba. La ausencia del vehículo no tenía sentido, incluso si el conductor decidió dar marcha atrás, porque lo más probable es que la mujer no hubiera tenido tiempo de hacer la maniobra en tan poco tiempo, pero el internauta no vio nada al bajar de casa. No había señales de ningún coche, ni faros, ni olor a escape ni a humo. Debería haber encontrado al menos un rastro de polvo o humo, porque es muy difícil salir de un lugar tan rápido sin dejar rastro.
especialmente considerando que debería haber presionado agresivamente el pedal del acelerador para hacer la maniobra en los 10 segundos. El en cuestión explicó en el tema abierto de la plataforma Reddit que no es un lunático y que no tuvo alucinaciones por falta de descanso, y hasta ese momento del día en cuestión todo transcurrió con normalidad.